Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 2 de enero, en la octava de Navidad, ciclo A. Celebramos a los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia. Bueno, de destacar sería a San Basilio, obispo de Cesarea, también llamado San Basilio de Cesarea, autor de un tratado hermosísimo, ¿no?, sobre el Espíritu Santo. Es considerado el grande, ¿no?, o magno. Y junto con su hermano eh, Gregorio de Niza, San Basilio Magno, San Gregorio de Niza y San Gregorio Nacianceno son llamados también los tres Capadocios, ¿no? Fueron una base importantísima en la Iglesia Ortodoxa griega. Bueno, también es importante que la familia, ¿no?, de San Basilio Magno prácticamente toda fue de santos, ¿no? Su padre, Basilio el Viejo, su madre, su abuela, eh, dos hermanos y dos hermanas, ¿no? O sea, un caso extraordinario de santidad, ¿no?, la familia de San Basilio Magno. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos entonces con la carta primera del apóstol San Juan. Recuerden que estas cartas, como las de San Pedro, de Santiago eh, y estas de San Juan, ¿no?, tres cartas que escribió San Juan, se conocen, entre otras, con el nombre de cartas católicas o epístolas católicas, ¿no?, dirigidas al mundo católico, ya no a todos los eh, cristianos, primeros cristianos. Muy bien, entonces veamos qué les dice o qué nos dice, ¿no? Porque también nos interpela en todo tiempo. San Juan dice: queridos hermanos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. Bueno, aquí hay necesidad de observar que el anticristo, ¿no?, al negar, o todo anticristo, ¿no?, quien niega al Hijo, pues también está negando al Padre, ¿no? Que ya vimos en el pasaje de San Juan, Jesucristo dice, el Padre y yo somos uno. Entonces el Padre está en el Hijo está en el Padre, y esto es obviamente uno de los grandes misterios de la cristiandad, ¿no?, la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Bueno, continuamos. En cuanto a ustedes, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Entonces, ¿a qué se refiere San Juan cuando dice lo que han oído desde el principio, ¿no? O sea, desde la predicación apostólica, lo que oyeron estos primeros cristianos cuando fueron catequizados, enseñados, evangelizados por los mismos apóstoles, ¿no? Dice, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Y aquí obviamente hace relación implícita a, a lo que es el Padre y el Hijo y el Padre, ¿sí? Bueno, si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre.
Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. También es importante observar que dice lo que han oído desde el principio. Entonces, nuevamente, insistimos que en el comienzo de la cristiandad no había Biblia como la tenemos ahora, ¿no? No había Nuevo Testamento. Ni siquiera empezaba a escribirse. Los apóstoles empezaron a predicar y esa prédica era oral, a viva voz, ¿no? Como lo hizo Jesucristo. Y poco a poco se va escribiendo, ¿no? Una a una las cartas, los evangelios, las cartas. Pero eso no sucedió sino después de unos 50, 60, 70 años y empezaron a conocerse un poco más tarde, ¿no? Hacerse más conocidos. Bueno, entonces, lo que han oído desde el principio, que permanezca en ustedes. Bueno, les he escrito esto respecto a los que tratan de engañarlos. Y en cuanto a ustedes, la unción que de él han recibido permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. También es importante observar, ¿no? ¿Quiénes tratan de engañarlos? Y hemos visto el movimiento de los judaizantes, ¿no? Que empezó con el cristianismo. Los que trataban de llevar a los nuevos cristianos, que eran judíos, evidentemente, ¿no? Los primeros cristianos fueron convertidos del judaísmo. Entonces los judaizantes querían que se respeten todas las leyes del judaísmo, ¿no? O sea, la circuncisión, eh, las obras de la ley mosaica, lo que no era correcto. Y esto lo enseñaban los apóstoles, ¿no? Es una nueva ley, la ley del amor, una nueva alianza hecha por Jesucristo, ¿no? En su sangre, en su cuerpo, como sacrificio. Y entonces introduce aquí al Espíritu Santo, ¿no? Cuando dice, y en cuanto a ustedes, la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe, pero si permanecen en Él, ¿no? Bueno, pero como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según les enseñó, permanezcan en Él. Entonces aquí les enfatiza, ¿no? Esa unción, que es la unción del Espíritu Santo, ¿no? Que prometió Jesucristo y que recibieron en Pentecostés. Y en este caso, como son los cristianos que han sido bautizados y ya han sido integrados a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, entonces es la unción que permanece, ¿no? Sí. Entonces les dice, permanezcan en él, porque los alerta de quienes quieren engañarlos, ¿no? Y sacarlos, alejarlos de él precisamente, y hacer cosas que ya son antiguas, ¿no? La antigua alianza. Y ahora, hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida. Entonces hay que permanecer en él, para que cuando venga, estemos con él, en él, ¿no? Y no quedemos avergonzados lejos de él, porque nos hemos apartado de él, ¿no? Haciendo, observando otras leyes, otras eh, religiones, sectas, herejías, ¿no? O sea, permanezcan en él. ¿Cómo se permanece en él? ¿No? Según lo que escucharon desde el comienzo, que no se cambien. Y esto obviamente nos implica a todos. Bueno, muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 97, cuyo responso es: los confines de la tierra entera han contemplado la salvación de nuestro Dios. Bueno, eminentemente mesiánico, ¿no? Porque aquí está hablando de toda la tierra y han contemplado la salvación de nuestro Dios. ¿Quién es la salvación de nuestro Dios?
proféticamente es Jesucristo, ¿no? Dios salva, el nombre, ¿no? Jesús es Dios salva. Entonces ya eh, siendo un salmo, o sea, del Antiguo Testamento ya refleja, ¿no? Una era mesiánica, que es la salvación de Dios, Jesucristo. Bueno, nos dice el salmista, es un canto, ¿no? Es un salmo de alabanza y de acción de gracias. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Es su santo brazo, ¿no? Es el poder del Señor, de Dios, que ha hecho tantas cosas por su pueblo, ¿no? Pero que también la Santísima Virgen va a mencionar este versículo, ¿no? En su canto del Magnificat, también, ¿no? Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo, que ha obrado maravillas, dice, ¿no? Bueno, continuamos. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Bueno, aquí cualquiera podría decir, pero es para la casa de Israel, ¿no? Para Israel. Pero hay que tener en cuenta que siendo esto profético, se refiere aquí, para que sea profético, al verdadero Israel, ¿no? ¿Cuál es el verdadero Israel? El verdadero pueblo, ¿no? Es el pueblo espiritual, ¿no? No es el material o terreno de la antigua alianza, ¿no? Ese no es ya no es el Israel, ¿no? El Israel eh, profético, mesiánico, es el Israel espiritual, la Jerusalén celestial, que está en el cielo, que es la iglesia, la esposa del Cordero, la esposa de- del Señor, que, que son uno solo ya, ¿no? Sí, de quien el Señor Jesucristo es la cabeza, en unión nupcial, matrimonial, digámoslo, ¿no? Que esa es la figura que más representa esa unión de Cristo y su iglesia, su esposa. Bueno, entonces muy interesante, ¿no? Este salmo, estos versículos. Y termina, los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen, ¿no? Y veíamos en la sesión anterior la plenitud de los tiempos, ¿no? Dios envió a su Hijo. Ese es lo pleno. El Antiguo Testamento era una sombra, una figura de la realidad, que es la plenitud, es la venida del mismo Dios en carne, ¿no? Jesucristo, la salvación de nuestro Dios. Y por eso aquí invita a todos, ¿no? A todos los hombres, inclusive toda la naturaleza incluida, a clamar, alabar, cantar, dar gracias al Señor, con cantos, con gritos, y con música. Bueno, y tenemos el Evangelio. El Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos del 19 al 28. Bueno, también es un pasaje conocido. Dice el Evangelio, San Juan. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz
que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, aquí Juan está dando testimonio de que él no es el Mesías, ¿no? Porque muchos creían que Juan el Bautista era el Mesías. Y él, en realidad, confiesa que él no es el Mesías, ¿no? Bueno, pero vimos en otro pasaje también que él luego va a decir quién es el Mesías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua en medio de ustedes. Hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. No, eso eh, exclamó Juan el Bautista, ¿no? Y lo va a decir luego. Esto pasaba en Betania, a la orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando, ¿no? Sabemos que Juan bautizaba con agua de arrepentimiento, ¿no? Para el arrepentimiento, para preparar el camino, como lo dijo el profeta Isaías. Pero Jesucristo bautizará con agua y con espíritu. La adhesión, la integración, hacernos hijos de Dios en Él, siendo parte de su cuerpo, ¿no? Como miembros de su cuerpo místico, que es su iglesia. La iglesia católica, la iglesia universal, la iglesia espiritual, ¿no? Bueno, muchas gracias y bendiciones.